Arranca el año y entre los propósitos de nuevo año siempre tenemos mejorar la economía, mejorar las condiciones económicas. ¿Cómo debo prepararme? ¿Qué tips tengo que aplicar o podría aplicar que me permita avisorar o mejorar mi manejo económico? Para ello se encuentra con nosotros la magíster Clemencia Carrera, coordinadora de la carrera de contabilidad de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE en Santo Domingo, que se convierte en nuestra asesora en temas financieros. Doctora, como siempre es un gusto recibirla en nuestro medio de comunicación, aprender de uno de los temas que sabemos que debemos hacer, pero que como que lo huimos por la falta de educación financiera. Estrategias para mejorar la economía del hogar. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Marianela. Buenos días a todos los televidentes de este prestigioso canal. También aprovecho la oportunidad para desearles un lindo año a todos los televidentes, que se cumplan las metas, los objetivos que nos hemos fijado para este nuevo año, tanto en lo personal, en lo profesional, y sea lleno de éxitos y de muchas bendiciones. Gracias nuevamente a este prestigioso canal por invitarnos para compartir los pocos conocimientos que tenemos respecto al manejo económico y financiero. Estamos iniciando un nuevo año y la sugerencia sería de que debemos organizar nuestros números. A veces no somos muy apegados a los números, pero no es difícil. Eso lo podríamos ir realizando día a día. Lo que sugerimos para este nuevo año para cada una de las personas y las familias es organizar un presupuesto familiar. Ok. Ya, entonces, ¿qué es un presupuesto familiar? O sea, a lo mejor los términos son un poco técnicos, pero nada es difícil en la vida, ¿no? Un presupuesto familiar podríamos definirlo como un documento en donde vamos a plasmar todos los ingresos y todos los gastos que va a tener la familia, porque no vamos a hablar a título personal, sino generalmente a nivel familiar. Por lo tanto, la familia lo primero que tiene que hacer es identificar sus ingresos. Ok, entonces comienzo a decir que tal persona, papá gana tanto, póngalo, mamá gana tanto, ok, adicional a eso, no sé, hay unas ventas, qué sé yo, de vez en cuando vendo naranjas en la finca, eso lo pongo también. Claro, entonces identificar los ingresos. Justamente usted nos indica dos conceptos, por ejemplo, los sueldos. Ese podríamos indicar que es un ingreso fijo. Oh, okay. Si yo trabajo en relación de dependencia, yo voy a tener un ingreso fijo durante todo el año. Yo ya puedo decir, todos los meses yo gano esto. Ahora un salario básico a partir de este año son $450. 450 durante todos los 12 meses del año. Pero okay, también podemos tener unos ingresos variables. Es decir, que no voy a tener durante todo el año esa cantidad. Por ejemplo, se me ocurre, usted dice acá en la zona de Santo Domingo, por decir, tengo una pequeña propiedad que me genera, qué sé yo, la producción de naranja. Eso lo voy a vender en los meses de marzo y abril. Entonces ahí tengo unos ingresos variables, solo esos meses, marzo y abril. Doctora, ¿qué pasa con aquellas personas que, si bien es cierto, tienen un ingreso todos los meses en ventas? Soy comerciante en Santo Domingo, eso es una característica, pero no sé exactamente lo que puedo vender. Enero es un mes bajo. Luego de las fiestas, febrero puede subirse un poquito más dependiendo de del tipo de negocio que tenga. ¿Eso es considerado un ingreso fijo o variable? Ya, ahí estamos considerando un ingreso fijo. Yo tengo ventas todos los meses y tengo un ingreso fijo. Ahí lo que recomendamos es tomar como referencia los datos del año anterior. Perfecto. Usted ya facturó durante todo el año, mes a mes, enero, febrero y así sucesivamente. Por lo tanto, ahí usted ya conoce más o menos cuánto voy a ingresar. Los ingresos. Usted dice enero es un mes bajo. Por ejemplo, si en el año anterior, enero, vendí 50, igual ahora 50. La única novedad es que posiblemente mis gastos fijos y gastos variables van a ser superiores a esos ingresos. Okay. Entonces, ahí sugerimos tomar como referencia la información del año anterior. Perfecto. Entonces, ya sé que puedo tener en mi hojita, en mi un cuaderno, una agenda adicional cuadriculada, bonita, en el que pone ingresos fijos, tanto, variables, tanto, y eso lo tengo que planificar mes a mes los próximos 12 meses. Sí. Es conveniente elaborar un presupuesto mensual, dado las condiciones, ¿no? Los ingresos siempre nos pagan mensualmente,
los gastos, por ejemplo. Los servicios básicos pago mensualmente. Por lo tanto, es saludable elaborar un presupuesto mensual durante todo el año. De tal manera que mes a mes usted ya considera cuáles son sus ingresos fijos y variables y de igual forma cuáles son sus gastos fijos y variables. Las familias también tenemos gastos fijos, el arriendo, la educación, la comida, a lo mejor el transporte, la comida, la mensualidad de los chicos en el colegio. La mensualidad, entonces esos son gastos fijos. Pero también tenemos unos gastos variables que dependen, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en diciembre, qué sé yo, me desmandé un poco comiendo y en enero estoy con problemas de salud. Ahí tengo un gasto variable porque tengo que acudir al doctor, pagar la consulta, el medicamento, y a lo mejor solo se dio en enero y posiblemente, qué sé yo, en alguna otra temporada. Entonces ahí tengo yo unos gastos variables. Generalmente los gastos variables también está dado en función del consumo. No se olvide que a veces, qué sé yo, nos obligan a consumir ciertos productos y a veces somos un poquito que nos llama la atención y caemos en la tentación. Entonces ahí yo tengo unos gastos variables. Generalmente está asociado con el consumo. La diferencia entre los ingresos y los gastos, lo ideal es que me dé un resultado positivo. No importa la cantidad, así sea $1, así sea $10, el resultado debe ser positivo. Si la diferencia entre los ingresos y los gastos es un resultado negativo, ya tengo problemas. No se olvide que al hablar de un presupuesto es el manejo del dinero. ¿De dónde va a salir ese dinero para cubrir esos gastos si ya tengo saldo rojo o saldo negativo? Entonces ahí ya usted, como está utilizando un presupuesto, es necesario que usted evalúe sus gastos. A lo mejor tengo que eliminar algún tipo de gasto, priorizar otros gastos de tal manera que usted de los ingresos lo destine un 90% para gastos. Ahí diríamos que es una buena salud financiera. Y para iniciar con la cultura del ahorro. Entonces, ese 10% yo ya ahorraría en ese mes. Ahí estamos hablando de un manejo técnico del presupuesto. No olvide que estamos planificando, pero también estamos controlando el manejo del dinero. Doctora, parece una cosa sumamente sencilla. Pero aquí no solamente entra en juego el tema del conocimiento. Yo sé cuánto gano, yo sé cuáles son mis ingresos, puedo calcular en qué meses puedo tener ingresos variables, sé cuáles son mis gastos, pero entra el juego emocional también. El no querer reconocer y escribirlo, y uno entra así como, Diosito, tú me ayudas. No sé cómo, pero siempre he podido con las justas. ¿Por qué somos así, doctor? Una cosa que realmente, como usted nos da cuenta, es una cosa que todos podemos hacer. Sí, manejar un presupuesto no es complicado, ya, qué sé yo, viene solamente esa predisposición. Todos tenemos acceso a la tecnología, lo más facilito sería hacer una hoja de Excel, solamente escribir los ingresos, colocar los números y esta herramienta me permite a mí sumar, restar, multiplicar y dividir y ya no necesito ni siquiera, qué sé yo, de las operaciones básicas porque el mismo Excel me lo facilita. Entonces yo pienso ahí que es un problema de falta de educación. Entonces debemos educar a lo mejor a nuestros niños desde la escuela, a lo mejor en el colegio, dependiendo de cada una de las carreras, o materias sencillas o elementales como el manejo de la economía del hogar o la administración básica, no sé, de tal manera que tengamos esa cultura. O sea, no es difícil, tampoco es la falta de conocimiento porque no se requiere de ciencia, ¿no? Sino solamente de ser organizados, de planificar el manejo adecuado de nuestro dinero, de controlar ese dinero y de esa manera también a lo mejor tenemos ya una mejor calidad de vida, propiciamos al ahorro, propiciamos a la inversión, es decir, no gastamos por gastar. Recuerdo que en la universidad siempre nos decían que debemos tener una calidad del gasto, es decir, saber qué gasto, qué sé yo, me da una mejor calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, usted decía el sueldo básico este mes es de 450. Si tengo como cultura ahorrar el 10%, no importa la cantidad, ya estaría ahorrando neto, qué sé yo, $40 mensuales. De tal manera que ese dinero a usted lo va a servir para algo, a lo mejor para una emergencia. No olvidemos que nadie estamos libres de cualquier desgracia.
necesito cubrir para una emergencia. Y ahí es a veces cuando nos vemos abocados a un chulquero, al uso de la tarjeta de crédito, sin saber luego las condiciones en las que nos encontramos frente a la imposibilidad de pagar, a lo mejor intereses altos o la misma deuda, ¿no? Se nos vuelve impagable. Además, por otro lado, una vez que tiene ahí dibujado de frente los números que no mienten, que son fríos ahí y son positivos o negativos, también uno se vuelve inventivo, doctora, y saber, ok, si estoy teniendo esta cantidad de gastos que superan mis ingresos, tengo que empezar a hacer algo adicional para poder justificar y nos lleva a tomar acción. Caso contrario, estamos en nuestra misma zona de confort sin hacer nada con la esperanza que en algún lado me llegue una herencia, me gane la lotería para poder suplir esos huecos, doctor. Claro, porque cuando usted va a incurrir en estos gastos fijos que estamos hablando que son necesarios para toda la familia, usted se ve obligado a acudir a cualquier fuente para obtener esos ingresos, porque en definitiva lo que estamos hablando es el manejo del dinero. ¿Cuáles son mis ingresos de efectivo y cuáles van a ser mis salidas de efectivo? Y lo único que estamos pidiendo es que seamos organizados, es decir, planifiquemos al corto plazo, mensualmente. Pero no solamente es, como usted indica ahí, plasmar los números. Esos números hay que evaluarlos, es decir, si me sale el resultado positivo, qué bueno, ¿no? Porque estoy como controlando mis gastos. Pero si continúo con, qué sé yo, con un resultado negativo o en otras circunstancias, los números están ahí, pero a esos no los hago caso. Entonces ahí no ha valido de nada la herramienta financiera que estamos hablando, el presupuesto familiar. Es importante también involucrar a toda la familia, ¿no? Aquí es interesante. De tal manera que, como usted indica, papá tiene estos ingresos, mamá tiene estos ingresos, esta es toda la fuente de dinero que vamos a tener nosotros mes a mes. Entonces, de esa manera, a lo mejor todos los miembros del hogar saben, ¿no? Porque a veces también nos piden demasiado, somos muy dadores. No importa de dónde venga el dinero, pero tratamos de satisfacer a lo mejor no necesidades básicas, sino a lo mejor, qué sé yo, gastos suntuarios. A lo mejor, si mi presupuesto no me permite salir todos los fines de semana a comer en la calle, pues por lo menos a lo mejor digo, no, ya no vamos a salir cada fin de semana, vamos a salir a lo mejor una vez al mes o 2 veces al mes. De esa manera estoy restringiendo los gastos para salir con mi presupuesto. Ahora, es interesante lo que usted señala, porque a veces sucede que en la pareja, papá sabe cuánto ingresa y mamá realiza el gasto y no sabe cuáles son los ingresos y entonces podemos extralimitarnos sin saber el dolor de cabeza que causamos. A veces los padres, los dos están enlazados y sí saben, pero los chicos no saben y se vuelven niños exigentes que dicen, mi mamá trabaja, mi papá trabaja, a mí que me compren tal cosa. Pero posiblemente si empezamos a compartir esta información, ellos también se vuelven más conscientes de esa realidad. Claro, esa es una de las estrategias para el manejo del presupuesto, ¿no? Porque estamos hablando de un presupuesto familiar. Entonces ahí están involucrados los miembros de esa familia. Entonces, de esa manera también nuestros hijos se vuelven más conscientes. Y a lo mejor los vamos preparando o autoeducando para el futuro. Porque caso contrario, nuestros hijos también van a ser gastadores. Y a lo mejor su ingreso, posiblemente su sueldo que vaya a tener o el ingreso de algún emprendimiento a través de ventas, eso no lo va a poder cubrir. Entonces, lo importante es planificar cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos. De igual forma, cumplir con ese presupuesto, porque ya llega el momento que tengo que ejecutarlo, pues mes a mes. Entonces, debo ejecutarlo en función de lo que está plasmado en el presupuesto. Y también es importante evaluarlo, ¿no? Justamente para tomar decisiones. Ahora, no se olvide que el presupuesto tampoco es colocar por colocar los números. Tenemos que ser realistas, es decir, cuáles son mis ingresos reales y cuáles son mis gastos reales. Porque a lo mejor yo me ilusiono, posiblemente voy a ganarme la lotería y contemplo en el presupuesto y eso no se va a dar. Entonces ahí tengo ya un presupuesto con un déficit o con un saldo negativo o valores en rojo. Muchas veces no contemplo los gastos y digo, no, mi sueldo es de tanto, yo en 10 meses reúno tanto, 10 veces más y me compro tal cosa, pero en el camino no estoy viendo todas las necesidades porque no estoy organizando, planificando y escribiendo mis gastos. Lo que más vamos a tener en el presupuesto familiar son los gastos.
ahí sí debemos ser más organizados, detallar todos los gastos, inclusive los gastos, a lo mejor dice la comida de las mascotas, no estaba en el presupuesto, pero no se olvide que ya mes a mes y durante todo el año ese presupuesto tiene que estar contemplado ahí la comida de las mascotas. Y ahora, doctora, hay muchas plataformas gratuitas, algunas de ellas en las que realmente le permiten a uno ingresar, así como un mensaje diario, gasté en esto, gasté en parking, usted comienza a colocarlo y puede sorprenderse realmente que por donde menos usted cree, por allí se le está yendo el dinero sin darse cuenta porque son pequeños valores. Claro, por eso es que le indicaba, o sea, debemos detallar todos los gastos fijos, primeritos, es decir, esos que no podemos prescindir de ellos. Y luego vienen los variables. Esos variables son los que dependerá del consumo. Entonces, el ejemplo que yo le decía, ¿no? Si salgo cada fin de semana, pues mi presupuesto ya no me permite. Entonces, a lo mejor una vez al mes, ese es un gasto variable. Pero si quiero salir cada fin de semana, pues mi gasto variable posiblemente es más alto que los gastos fijos que tienen. No importa la cantidad de ingresos, sino que es como una cultura, una disciplina que debemos tener para el manejo adecuado de las finanzas. Su objetivo, ¿cuál será? A lo mejor controlar el manejo del dinero. Su objetivo posiblemente que toda la familia se involucre y a lo mejor, como usted dice, ya no hay esa presión, ¿no? Todos entendemos, estos son nuestros ingresos, estos son nuestros gastos y en función de eso vamos a salir en este nuevo año 2023. Doctora, como siempre es un gusto platicar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo y sus conocimientos. Gracias a ustedes, un buen día y una linda semana. Gracias esta mañana, la doctora Clemencia Carrera, coordinadora de la carrera de contabilidad de la UTE, que es sencillo de hablar, difícil de aplicar, pero fundamental y prioritario que tengamos y que adoptemos este buen hábito, presupuesto familiar. Centrémonos con toda la familia a finalizar el mes anterior para ir ajustando. Copia ahí, ponga ahí qué nos ingresa, cuáles son los egresos, hagámoslo en conjunto para ir educándonos financieramente y posiblemente en un momento determinado podamos salir de esas deudas, pero sobre todo les vamos enseñando a los chicos cómo tienen que ir proyectando en el manejo económico, que lastimosamente la educación financiera nos llega a veces muy tarde. Así es que si podemos mejorar y dejarle un buen hábito en este nuevo año a los chicos, que sea el de presupuestar. Ahí nos dijo: planificar, organizar, cumplir y evaluar ese presupuesto familiar.